El profeta Elías, amados hermanos, es uno de los siervos de Dios más sobresalientes en la narrativa bíblica. Elías, dice la Escritura que fue un siervo de Dios fenomenal. Fue un siervo de Dios excepcional. Fue un siervo de Dios especial, único. Realizó milagros asombrosos, resucitó muertos, provocó sequías y lluvias en la nación. Pero además de todo eso, la Biblia también señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La vida de Elías nos enseña entonces que la fe y las pasiones humanas no están ausentes en la vida de aquellos que le sirven. Se puede ser un hombre de fe y al mismo tiempo padecer afectos y sentimientos muy humanos. Y usted quizás se preguntará, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo se puede ejercer el poder de la fe al mismo tiempo que se lucha contra los afectos y las pasiones que afligen, desconsuelan, atormentan, apenan a los hijos de Dios? De la experiencia de Elías, aprendemos que tanto sus hijos como la iglesia pasaremos por estas difíciles situaciones. Pero cuando éstas llegan a la vida, ¿qué hemos de hacer para enfrentarlas? ¿Cómo vamos a reaccionar ante tan difíciles circunstancias? Este pasaje bíblico, amados hermanos, nos enseña que en el llamado que Dios nos hace a levantarnos y fortalecernos para servirle, debemos de recordar que Él es el Dios de las segundas oportunidades. Dice la Escritura que, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Este pasaje bíblico nos muestra entonces una de las experiencias más reveladoras del carácter de Elías. Después de haber salido triunfante, vencedor en el desafío que él presenta a los profetas de Baal, y después de haber ordenado la muerte de 450 de estos falsos profetas, después de haber provocado sequía, y después de haber orado para que también hubiera lluvia, y después de haber avergonzado al rey Acab por haberle desafiado y hacerle quedar en ridículo delante del pueblo, porque el Dios a quien él adoraba, siendo un Dios falso, por supuesto que no le respondió. Después de haber hecho todas estas cosas, Elías huye al desierto atemorizado por las amenazas de Jezabel. En su huida al desierto, Elías cae en un tremendo estado de depresión, en un tremendo estado de ansiedad que le lleva a expresar lo que había en lo profundo de su alma, en lo profundo de su corazón. Dijo él: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba angustiado y atribulado. Su lamento expresa cansancio por la vida. Atraviesa por pruebas duras y difíciles. Su deseo por evadir la realidad que lo domina le oprime al punto de llevarle a la pérdida de su propia estima. Tan hastiado de la vida se encuentra el profeta, que lo único que es capaz de hacer es quedarse dormido debajo de un árbol. ¿Ha visto usted personas que se encuentran tan deprimidas y que no quieren hacer ninguna otra cosa más que dormir? Esto fue precisamente lo que le sucedió a Elías, un hombre semejante a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Lo único que en ese momento él puede hacer y sabe hacer y hace es quedarse dormido bajo aquel árbol.
el cansancio. El cansancio del profeta, el cansancio y el desgaste del siervo de Dios, el cansancio y el desgaste del Hijo de Dios, agotamiento al máximo, negación, insuficiencia, depresión, pasividad, indiferencia. De veras que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero la Biblia dice que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, Elías necesitaba descanso. Y el Señor, por supuesto, que lo sabía. Y precisamente porque Dios, que conoce todas nuestras necesidades, porque sus ojos siempre están abiertos mirando la necesidad de sus hijos, responde adecuadamente. Y dice la Escritura que como el Señor sabía que estaba cansado, lo hizo dormir. Cayó en un sueño profundo. Amados hermanos, tanto la iglesia como cada uno de los creyentes que sirven a Dios, nos encontramos en una difícil prueba. Tal vez lo que necesitemos en ese momento es descanso. Descanso. Descanso para poder tomar las mejores decisiones. Recobrar la energía y continuar adelante. La Biblia dice que Dios conoce nuestra condición, conoce nuestra naturaleza, sabe perfectamente bien de qué estamos hechos y por lo tanto se compadece de sus hijos, dice el Salmo 103. Porque la compasión es el amor en acción. Así que Dios, quien está al tanto de lo que nos pasa, se apresura a actuar en nuestro favor, se aparece por segunda vez si es necesario, porque Él es el Dios de las segundas oportunidades. Él es el Dios de la misericordia. Él es el Dios de la gracia. Él es el que sabe cuál es nuestra necesidad y se compadece de nosotros que somos sus hijos. Así como la gallina mira a sus polluelos con ternura y se acerca para abrazarlos bajo la cubierta protectora de sus alas. Así es el Dios nuestro. El Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios de misericordia. Es el Dios de las segundas oportunidades. Este pasaje bíblico nos enseña también que en el llamado que Dios nos hace a levantarnos y fortalecernos para servirle, nos recuerda que Él es el Dios de la provisión. Lo tocó, dice la Biblia, lo tocó. Y le dijo, levántate y come. Y le proveyó el alimento. Él es el Dios de la provisión. ¿Cuál es nuestra necesidad? Que Él no la pueda suplir. El relato bíblico, amados hermanos, nos dice que un ángel despertó a Elías diciéndole, levántate y come. Levántate y come. Las palabras del ángel revelan dos asuntos. Quiero que los observe y que no los olvide nunca. Es bien importante que nosotros reflexionemos en ellos. En primer lugar, el reconocimiento por parte del ángel, el reconocimiento de la capacidad que Elías tenía. O sea, él puede levantarse. La orden es, levántate. Entonces Elías no puede decir, no, pues es que no me levanté porque tú no me levantaste. Es que no me levanté porque me viste tirado, pero no me echaste la mano. Dios sabe de qué nosotros somos capaces. Y por eso a Elías le da la orden y le dice, levántate. Pero también reconoce su condición de debilidad.
y necesitaba fortalecerse con el alimento, y eso sí se lo proveyó el Señor. Para esa condición es que entonces Dios le provee agua y comida caliente. Dios le provee lo que necesita. Mis amados hermanos, la lección aquí en este pasaje, en esta sección, es que hemos de reconocer que en ocasiones llegamos como Elías a conclusiones equivocadas, pensando que lo que Dios hace no parece ser suficiente, estamos en necesidad y no se soluciona la situación, parece que lo que Dios está haciendo no es suficiente, Dios se ha olvidado de mí, que Dios no responde a nuestra necesidad. Y entonces es que Satanás trata de trabajar en su mente y de engañarnos y de empezar a decirnos que Dios no nos escucha y no nos responde y nos desalienta para que le busquemos y para que le sirvamos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros hemos de levantarnos por nuestra propia cuenta, es decir, hagamos la parte que nos corresponde hacer y luego es entonces que el Señor intervendrá. Él hará, nos alimentará, porque Él es Dios, porque Él es el Dios de la provisión. Hagamos nuestra parte viviendo en obediencia. Vivamos nuestra vida de fe en el Señor Jesús. Hagamos lo que nos corresponde hacer y téngalo por seguro que Él hará. Algunas personas dicen, la Biblia dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Quiero decirle que eso no está en la Escritura, no está en la Biblia. O sea, no está escrito. Sin embargo, ese concepto sí lo enseña la palabra. Haga usted lo que le corresponde hacer, viva en obediencia a Dios. Esa es la parte que nos toca, obedecer a nuestro Dios. Viva en obediencia a Dios y Él le bendecirá. Estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor, se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Al acostarte, al levantarte, al andar en el camino. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien. Esa es la clave, hermanos. ¿Quiere que Dios le bendiga? Hagamos. Por eso, venga a la de Elías. Aprendemos que los éxitos en la vida no excluyen las derrotas, las etapas de derrota.
le dijo el Señor a Elías. Nos resta hasta aquel día nos largo camino nos resta. Elías tenía también otra necesidad. Por eso le dijo, levántate y come. Son las palabras de Dios. Elías se despertó y dice la Biblia, mis amados hermanos, que al despertarse, no tenía una esposa que lo despertara. Yo no sé si Elías roncaba o no. A algunos hermanos me han dicho que ellos los despiertan cuando están roncando. Los despierta la esposa. A mí no me despierta. Yo solito me despierto. Me despiertan mis ronquidos. A veces tenemos diferentes necesidades. Elías tenía otra necesidad. Necesitaba alimento nutritivo. Elías se despertó y dice que cuando Elías se despertó encontró ahí alimento. Yo no sé cómo usted haya experimentado eso, pero para mí, mire, hay algunos sábados que son súper especiales para mí. Súper especiales. Estoy dormido y ¿qué cree que sucede? Me van y me ponen así, ahí, aquí a un lado. Un plato con pancakes. Solamente quiero decirle que nunca he comido unos pancakes más sabrosos que los que mi esposa me prepara. Les pone miel de abeja, les pone fresas partidas y luego después para mi dieta les pone así Cool Whip, crema batida. Ay, hermanos. Yo digo gracias a Dios por los sábados. ¿Se imagina cómo se debió de haber sentido Elías en aquel momento? Después de haber estado agotado, fatigado, exhausto, que se tiene que quedar dormido y llega el ángel de Jehová y le ofrece comida caliente. Yo soy como mi hijo, hermanos. No importa que yo haya cenado, yo me despierto y me despierto con hambre, ¿no? Apenas me voy a ir a dormir y le digo a mi esposa, ya quiero que amanezca. Porque sigue el café. Ay, hermanos, gracias a Dios por el café. ¿Se puede usted imaginar cómo se sintió Elías en aquel momento, hermanos? Tenía necesidad. Elías despertó y encontró una torta cocida ahí sobre las brasas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es proveedor. Él provee para todas nuestras necesidades. Dios es proveedor. Dios le proveerá a usted también, amado hermano y hermana, el alimento, no solamente material, pero el alimento espiritual. Usted cuenta con su palabra. Ahí tiene la Biblia, ábrala, léala, medite en ella.
allá. 40 días y 40 noches. Híjole, yo a veces batallo para caminar media hora todos los días en la mañana. Yo no sé lo que sucedería aquí con esto, ¿no? Pero dice que Elías, fortalecido por el alimento y la bebida que fueron provistas milagrosamente por Dios, Elías fue hasta el monte Horeb, el monte en el cual la ley había sido dada a Moisés. Y continuamos leyendo entonces en el versículo 9 y 10, donde dice que una vez que caminó y llegó ahí al monte, dice, allí se metió, o sea, ya llegó al monte de Dios, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Fíjese nada más, llegó al monte de Dios, encontró una cueva y se metió a la cueva y allí pasó la noche. Llegó a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, amados hermanos, éxitos que Dios le ha permitido a nuestra iglesia. Los cientos de personas que han sido alcanzadas por el Evangelio lo testifican. Los cientos de creyentes que han sido bautizados lo confirman. Los miles de personas que han sido asistidas, han sido ayudadas en sus necesidades materiales, también lo certifican. No nos exime de los fracasos que en un momento dado puedan presentarse. Estamos apercibidos, pero eso no nos intimida. Estamos advertidos, pero eso no nos intimida. Cristo ha estado, está y estará siempre con nosotros. Cristo ha estado con su iglesia a lo largo de 26 años. Y eso, amados hermanos, es una prueba más que suficiente que en medio de las dificultades y las adversidades que la iglesia haya tenido que pasar, el Señor Jesucristo está presente con su iglesia. Él está y estará. La palabra de Dios nos invita entonces a tomar fuerza, a alimentarnos y a continuar en el camino de la vida cristiana, porque largo camino nos resta. Cumpliremos por la gracia 17 años que celebraremos la próxima semana, pero reconocemos que esto es solo el principio, porque largo camino nos resta. Los problemas no nos han de intimidar, ni nos han de parar. Vendrán, pero el Dios nuestro es poderoso para levantarnos, para sostenernos, para alimentarnos, para darnos instrucción y decirnos, largo camino te resta, continúa adelante. Largo camino nos resta. Campamento de Dios debe continuar siendo entonces una iglesia triunfante. Campamento de Dios debe continuar siendo una iglesia victoriosa para la honra y gloria del Señor.
acabamos debajo en ocasiones como días y 40 noches al monte de Dios. Caminó en obediencia al monte de Dios. Solo que cuando llega al monte de Dios, se metió en una cueva y allí pasó la noche. Por eso es que Dios se le aparece y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y éste responde haciendo una descripción de su situación. Es que me andan persiguiendo, es que me quieren matar, es decir que Elías lo que hizo fue algo apropiado, lo perseguían. Persiguiendo. Ya le había dicho, ¿no? Ya le había dicho, porque no es la primera vez que le pregunta ¿qué haces aquí? Le preguntó anteriormente y le dijo levántate y come, y comió y se durmió, y luego le volvió a decir levántate y come, porque largo. En ocasiones nosotros podemos hacer eso, hermanos. En las circunstancias fundamentales, Elías que saliera de la cueva y se parara delante de Jehová. Una vez que Elías estuvo fuera, Dios le muestra el viento, Dios le muestra un terremoto, Dios le muestra el fuego, y dice la Escritura, amados hermanos, que ante esas cosas Elías tiene que entender elementos, todas estas cosas, elementos que hablan de las ansiedades de la vida. Hay un terremoto en nuestra vida, nos descontrola. Hay fuego, sentimos que nos consume. Hay un ruido tremendo, nos espanta. Interrumpe nuestra tranquilidad. Eso habla de las ansiedades de la vida que interrumpen nuestra tranquilidad delante de Dios. Pero mientras Elías se encontraba así, el escritor sagrado aclara diciendo que Jehová no estaba en ellos. Esos momentos de truenos, de angustia, de terremotos en la vida, Dios no está presente en ellos. Pero sí estaba en el silbo apacible y delicado.
El término apacible sugiere, propone, indica la presencia de la paz de Dios. Es la paz de Dios. Es decir, entender, comprender y aceptar el reposo de Dios. Permanecer en medio de las circunstancias, confiados en que Dios habrá de honrarse a sí mismo y honrar nuestros esfuerzos, tomando el control absoluto de todas las cosas y capacitándonos y dándonos fuerza para continuar adelante, para seguir. El camino que Campamento de Dios tiene por delante, mis amados hermanos, es un camino glorioso, porque está asegurado por la presencia misma de Dios. En esta tarde aprendemos que Elías pudo ser el profeta poderoso a pesar de ser el hombre temeroso, porque depositó sus pasiones en el Señor. Su confianza la mostró yendo a donde Dios le enviaba y haciendo lo que Dios le había encargado que hiciera. Al ser y hacer, sus pasiones no desaparecieron, pero también nos muestra que tampoco fue tan relevante que le impidieran que no cumpliera con aquella tarea. En esta tarde yo quiero, amado hermano, amigo que nos visita, que el problema no es el meterse a la cueva. Yo quiero decirle, meterse a la cueva no es el problema. El problema es meterse a la cueva y permanecer en ella. Somos semejantes. Elías, con pasiones semejantes a las nuestras. Si acaso tenemos que entrar a una cueva para tratar de protegernos del temor, de las angustias, de las ansiedades, no hay nada malo en eso. Lo que sí hay de malo es quedarse dentro de la cueva. Hay quienes permanecen en sus amarguras. Hay quienes permanecen en sus resentimientos. Hay quienes permanecen toda su vida en sus angustias. Esas cuevas de donde Dios quiere que salgamos, hay que salir de las mismas. El terremoto y el fuego no significa que Dios no se haga presente, lo hace. Sí, cuando salimos animados por la evidencia de su presencia, Él está con nosotros. Él resucitó. Él está con nosotros. No nos ha dejado solos. No nos ha dejado desamparados. Aunque haya truenos, aunque haya tempestades, y Él vive y reina. Conclusión.
con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes, dijo el Señor Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Los días en los que parece que hay fuego que nos consume, yo estaré con ustedes todos los días. Los días en los que nos parece que la tierra se nos sacude y sentimos temor y a veces pavor y queremos salir corriendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Padre, nos has hecho un llamado para levantarnos. A veces, Señor, la fatiga del transitar por la vida, el enfrentar las dificultades, los problemas, nos generan ansiedad, angustia, a veces aún desesperación. Señor del cielo, cuántas gracias te damos, porque tú siempre te harás presente para nutrirnos, para alimentarnos, para brindarnos también el reposo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor del cielo, por ser un Dios tan real en nuestra vida, porque de ti vienen todas nuestras fuerzas. De ti dependemos. Estamos, Señor, en la próxima semana a punto de conmemorar el 27 aniversario de esta hermosa, esta preciosa, esta linda iglesia que tú quisiste plantar en esta comunidad. Señor del cielo, queremos renovar nuestros votos ante ti y decirte que en medio de las adversidades y las dificultades, continuamos experimentando también ese silbo apacible de la presencia tuya, y tú eres el único que puede darnos ese reposo, ese descanso para continuar adelante. Tú eres el único, Señor, que con tu Espíritu Santo nutres nuestras vidas, nuestras almas, nuestro ser, para seguir adelante fielmente en la carrera cristiana, porque nos has dicho en esta tarde que largo camino nos resta. Queremos que al transitar en él, Señor, tú seas glorificado, tú seas honrado, tú seas exaltado. La honra y la gloria a tu Hijo Jesucristo, a quien esta tarde nosotros adoramos, bendecimos, glorificamos. Te amamos.